Primera de Crónicas, capítulo 10. Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, y los que tiran con el arco lo encontraron, y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí». Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Así murió Saúl, y sus 3 hijos y todos los de su casa murieron junto con él. Y al ver todos los hombres de Israel que estaban en el valle que los de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas. Aconteció que al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas. Enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes en Galaad oyeron todo lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos y los llevaron a Jabes. Enterraron sus restos debajo de la encina de Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra el Señor, respecto a la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo, en lugar de pedir consejo al Señor. Por esta causa él lo hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Salmo capítulo 102. Oración de un afligido cuando desmaya y derrama su lamento delante del Señor. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído en el día en que te invoque. Apresúrate a responderme, porque mis días se han disipado como humo, mis huesos arden como un brasero. Mi corazón ha sido herido y se ha secado como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al búho del desierto, soy como una lechuza de los sequedales. Estoy insomne, soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Todo el día me afrentan mis enemigos, los que me escarnecen se han conjurado contra mí. Por eso he comido ceniza como pan, y mi bebida mezclo con llanto, a causa de tu enojo y de tu ira, porque me levantaste y me arrojaste. Mis días son como la sombra que se va, me he secado como la hierba, pero tú, oh Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Levántate, ten misericordia de Sión, porque ha llegado el tiempo de tener compasión de ella. Tus siervos aman sus piedras, y de su polvo tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra temerán tu gloria. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión, será visto en su gloria. Habrá considerado la oración de los despojados, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se ha escrito esto para la generación venidera, y un pueblo que será creado alabará al Señor. Porque miró desde lo alto de su santuario, el Señor miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para librar a los sentenciados a muerte, para contar en Sión el nombre del Señor y de su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Dije: Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Tus años duran por generación y generación. Tú fundaste la tierra desde la antigüedad. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido,
como a ropa los cambiarás y pasarán, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia estará firme delante de ti. Salmo capítulo 103. De David. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así se ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece y su lugar no la vuelve a conocer. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ustedes sus poderosos ángeles, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Bendigan al Señor, ustedes todos sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor, ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Salmo capítulo 104. Bendice, alma mía, Señor, Señor, Dios mío, qué grande eres. Te has vestido de gloria y de esplendor. Tú eres el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una tienda, que construye sus altas moradas sobre las aguas, que hacen de las nubes su carroza, que andan sobre las alas del viento, que hacen a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus servidores. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el océano como con vestido la cubriste, sobre las montañas estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, se apresuraron al sonido de tu trueno. Subieron las montañas, descendieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que vierte los manantiales en los arroyos, corren entre las colinas, dan de beber a todos los animales del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos y trinan entre las ramas. Tú das de beber a las montañas desde tus altas moradas, del fruto de tus obras se sacia la tierra. Haces producir el pasto para los animales y la vegetación para el servicio del hombre, a fin de sacar de la tierra el alimento. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace lucir su rostro, el pan que sustenta el corazón del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en sus copas hacen su nido la cigüeña. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas para las madrigueras de los conejos. Tú eres el que hizo la luna para las estaciones, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es de noche, en ella corretean todos los animales silvestres. Los leones rugen por la presa y reclaman a Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta el anochecer.
Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Este es el mar grande y ancho, en el cual hay peces sin número, animales grandes y pequeños. Sobre él van los navíos, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des de su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian del bien. Escondes tu rostro y se desvanecen. Les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. Envías tu hálito y son creados y renuevas las superficies de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca las montañas y humean. Cantaré al Señor en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Que mi meditación le sea grata y que yo me alegre en el Señor. Sean exterminados de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, oh alma mía, al Señor. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 5. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le hablaron diciendo: He aquí nosotros somos huesos tuyos y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Y el Señor te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás el soberano de Israel. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón. Delante del Señor, entonces ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, y ellos hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazan, diciendo: David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aquel día dijo a David: Todo el que ataque a los jebuseos use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma mía. Por eso se dice: Ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego David la edificó alrededor desde Milo hacia adentro. David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, y edificaron una casa para David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisuá, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David llegó a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Entonces dijo: El Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí, como irrumpen las aguas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor y él le respondió: No subas, sino rodéalos por detrás y alcánzalos frente a los árboles del bálsamo.
Y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar el ejército de los filisteos. David lo hizo conforme el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Geba hasta la entrada de Gezer. Primera de Crónicas, capítulo 11. Entonces todos los de Israel acudieron a David en Hebrón y le dijeron: He aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás el soberano de mi pueblo Israel. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón. Delante del Señor entonces ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces David con todo Israel fue a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los jebuseos, habitantes de aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: Tú no entrarás acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David: El que ataque primero a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David. Él edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta los alrededores, y Joab restauró el resto de la ciudad. David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que tenía David, los que juntó con todo Israel y dieron apoyo a su reinado, para hacerlo rey conforme a la palabra del Señor respecto a Israel. Esta es la lista de los valientes que tenía David. Jasobeam, hijo de Agmoni, era el jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 y los mató de una sola vez. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita. Él era uno de los 3 valientes, que estaban con David en Pas Damín, cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla. Había una parcela de tierra llena de cebada. El pueblo había huido ante los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió, derrotando a los filisteos, y el Señor les dio una gran victoria. 3 de los 30 principales descendieron hasta la peña donde estaba David, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y un destacamento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo: ¿Quién me diera de beber agua de la cisterna de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David, pero David no la quiso beber, sino que la derramó como un sacrificio al Señor, diciendo: Lejos esté de mí, oh Dios mío, el hacer esto. ¿He de beber yo la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque la han traído con riesgo de sus vidas y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo renombre junto con los 3. Entre los 30, él era el más respetado y su jefe, pero no fue incluido en los 3. Benanías, hijo de Joyada, era hijo de un hombre valeroso de Cabseel, de grandes hazañas. Él mató a los 2 héroes de Moab. Él descendió y mató un león dentro de una cisterna un día de nieve. Él también mató a un egipcio, hombre de 2,25 metros de estatura. El egipcio tenía en su mano una lanza como un rodillo de telar, y Benanías salió a su encuentro con un palo, pero arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benanías, hijo de Joyada, y tuvo renombre junto con los 3 valientes. He aquí que era el más respetado de los 30, pero no llegó a estar entre los 3.
David lo puso al frente de su guardia personal, y los valientes eran Asael, hermano de Joab, Elhanac, hijo de Dodo de Belén, Samot de Arorita, él es el Pelonita, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecai de Usa, Ilaí el Ajojita, Maharí de Netofa, Eled, hijo de Baaná, de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí, de Gaba de los hijos de Benjamín, Benanías el Piratón, Urai de los arroyos de Gaás, Abiel de Arabá, Asmavet el Barjumita, Eliaba de Salbín, los hijos de Jasem el Gisonita, Jonatán, hijo de Saje el Ararita, Ahiam, hijo de Sacar el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Agías el Pelonita, Jezro de Carmel, Naari, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Michar, hijo de Agrai, Selec el Amonita, Naharí de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Jareb de Jatir, Urías el Eteo, Sabat, hijo de Alhai, Adina, hijo de Sisa el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 con él, Anán, hijo de Maaca, Josafat el Minnita, Usías el Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Otam el de Aroer, Yediael, hijo de Simri, y su hijo Yoja el Tisita, Eliel de Mahanaim, Jeribaí y Josabías, hijo del Nam, Idma el Moabita, Eliel, Obed y Jaziel el Mesoabita. Primera de Crónicas, capítulo 12. Estos son los hijos que fueron hasta David en Siclag, cuando él estaba exiliado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos estaban entre los valientes que le ayudaron en la batalla. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras con la honda y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el jefe Ahiezer y Joás, hijo de Sema, de Gabaa, de Jeziel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca y Jehú el Anonita, Ismaías de Gabaón, valiente entre los 30 y jefe de los 30, Jeremías, Yahaziel, Joanán, Josabab de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, el Arifita, Elcana, Isaías, Arrel, Joer, Jasobim, Coreitas, Joela y Zebadías, hijo de Jeroham de Gedor. También los de Gad pasaron a David en la fortaleza en el desierto de algunos guerreros valientes, hombres entrenados para la batalla, que manejaban el escudo y la lanza. Sus caras eran como caras de leones y eran veloces como las gacelas sobre las montañas. Ellos eran Ezer el jefe, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanaí el undécimo. Estos fueron jefes del ejército de los hijos de Gad. El menor podía hacer frente a 100 hombres y el mayor a 1000. Estos fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los del valle del oriente y el occidente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá también fueron a David a la fortaleza. David salió a recibirlos y les habló diciendo: si han de venir a mí con actitud pacífica y para ayudarme, estoy listo para tener una alianza con ustedes. Pero si es para traicionarme a favor de mis enemigos, estando mis manos libres de violencia, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo demande. Entonces el Espíritu invistió a Misaí, jefe de los 30, quien dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con los que te ayudan, porque tu Dios también te ayuda. David lo aceptó y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos de Manasés se pasaron a David cuando éste fue con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero no les ayudaron.
porque por consejo de los gobernantes de los filisteos los despidieron diciendo: con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que al volver a Siclag se pasaron a él de los de Manasés, Adnah, Sobadab, Yadiel, Micael, Josabat, Eliú, Siletai, jefes de millares de Manasés. Estos vinieron en ayuda de David contra la banda armada, porque todos eran valientes y llegaron a ser jefes del ejército, porque día tras día llegaban a David para ayudarle, hasta que se hizo un gran ejército, como un ejército de Dios. Estos son los totales de los hombres listos para la guerra. Se fueron a David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. De los hijos de Judá, 6,800 hombres listos para la guerra, los cuales portaban escudo y lanza. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, jefe de los descendientes de Aarón, y con él 3,700. También Sadoc y un joven valiente, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, pues hasta aquel tiempo la mayor parte de que ellos guardaban fidelidad a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres valientes e ilustres en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000, que fueron designados por nombre para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, 200 expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla, con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a prestar ayuda a David con todo el corazón. De Neftalí, 1,000 principales, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De Dan, 28,600 hombres dispuestos para la batalla. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra, dispuestos para la batalla. Del otro lado del Jordán, de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres armados con todo tipo de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra listos para la batalla fueron a Hebrón con corazón sincero para proclamar a David rey sobre todo Israel. Todos los demás de Israel participaban también del mismo sentir para proclamar a rey como David. Y allí estuvieron con David 3 días comiendo, bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isaacar, Zabulón, Neftalí, llevaron alimentos en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, tortas de pasas, de vino, aceite, vacas y ovejas en abundancia, porque había alegría en Israel. Salmo capítulo 133. Canto de ascenso gradual de David. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. Salmo capítulo 106. Aleluya, alaben al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién declarará las proezas del Señor? ¿Quién hará oír todas sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan el derecho, los que en todo tiempo hacen justicia. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea el bien de tus escogidos, para que me alegre con la alegría de tu pueblo, para que me gloríe con tu heredad. Hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tus innumerables hechos de misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Sin embargo, los libró por amor de su nombre, para dar a conocer su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, los hizo ir por los abismos como por un desierto, los libró del enemigo,
los rescató de la mano del adversario. Las aguas cubrieron sus enemigos y no quedó uno solo de ellos. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas, pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus almas debilidad. Después tuvieron celos de Moisés en el campamento y de Aarón, el consagrado del Señor. La tierra se abrió y tragó a Datán y cubrió el grupo de Abiram. El fuego se encendió contra su grupo, la llama devoró a los impíos. En Horeb hicieron un becerro y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la de un toro que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables junto al mar. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, ante él en la brecha a fin de aplacar su ira para que no los destruyera. Sin embargo, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Más bien murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para postrarlos en la tierra, para dispersar a sus descendientes entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Cuando se adhirieron al Baal de Peor, comieron de los sacrificios de los muertos, provocaron a Dios con sus obras y se desató entre ellos la mortandad. Entonces se levantó Fineas y ejecutó su juicio y se detuvo la mortandad. Aquello le fue contado por justicia de generación en generación y para siempre. También le indignaron en las aguas de Meriba, y por causa de ellos le fue mal a Moisés, porque hicieron que su espíritu se amargara, y él habló precipitadamente con sus labios. Tampoco destruyeron a los pueblos, como el Señor les había dicho, más bien se mezclaron con gentiles y aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los hijos de Canaán. La tierra fue profanada con los hechos de sangre, así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y los que aborrecían se enseñorearon de ellos. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados a causa de su iniquidad. Con todo, Él los vio cuando estaban en angustia y oyó su clamor. Se acordó de su pacto con ellos y se compadeció conforme a su gran compasión. Asimismo, hizo que tuviesen misericordia de ellos todos los que tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para que confesemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Salmo capítulo 107. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal, y no hallaron camino hacia una ciudad habitada. Estaban hambrientos y sedientos, sus almas desfallecían en ellos, pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que fuesen a una ciudad en que habitar. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, porque Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Habitaban en tinieblas y en densa oscuridad, aprisionados en la miseria y en cadenas de hierro, porque fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso sometió el corazón de ellos con dura labor, cayeron y no hubo quien las ayudase.
Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la densa oscuridad y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, porque rompió las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades. Su alma abominó toda comida y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y proclamen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en los barcos y hacen negocios en los océanos, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo del mar. Él habló y desató el viento de la tempestad e hizo que se elevaran sus olas. Subieron los cielos, descendieron los abismos, su alma se derretía con el daño. Se tambalearon y temblaron como un borracho, y toda su sabiduría se echó a perder. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Él trae calma a la tempestad y se apaciguan sus olas. Entonces se alegran porque ellas se aquietan. Él los guía al puerto que desean. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Exáltenlo en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y las fuentes de aguas en tierra sedienta. Convierten las tierras fértiles en salobres por la maldad de los que habitan. Convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan una ciudad en que habitar. Siembran campos, plantan viñas y logran abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no dejan que disminuya su ganado. Cuando son reducidos en un número menoscabados a causa de la opresión, de la calamidad y de la congoja, derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errantes, vagabundos y sin camino, y levanta de la miseria al necesitado y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, pero toda maldad cierre la boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá los hechos misericordiosos del Señor.